Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y para hoy también he preparado un tutorial de un portavelas. Este es el tercer modelo que os quiero presentar para estas navidades. Esta vez lo hice sobre una copa de cristal. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Necesitamos también una copa de cristal. La copa que he utilizado tiene 8 centímetros del diámetro y 19 centímetros de la altura. Necesitamos también un poquito de alambre moldeable. Las hojas verdes tienen un alambre por dentro para que guarden la forma. Todas las hojas están realizadas de la misma manera. Vamos a formar el primer punto, pero el extremo dejamos bastante largo. Dejamos alrededor de 250 centímetros del hilo. Este hilo vamos a utilizar para hacer la última vuelta. Formamos el primer punto. Hacemos 8 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que tejer 7 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tejemos primero 2 puntos bajos, empezamos en el primer punto bajo, tejemos 1 y 2, hacemos un aumento de puntos bajos, tejemos un punto bajo, este es el punto del centro, y por el otro lado tejemos también un aumento. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos por separado. 1 y 2. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, tejemos 3 puntos bajos. Hacemos un aumento de puntos bajos, un punto bajo, un aumento de puntos bajos, terminamos la vuelta número 3 con 3 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta, vuelta número 4, empezamos con 4 puntos bajos. Hacemos un aumento, un punto bajo, un aumento y 4 puntos bajos. Tenemos 4 vueltas y 13 puntos bajos. Ahora tejemos 8 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 13 puntos bajos. Todas las vueltas empezamos de un punto de cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.
Tenemos una vuelta hecha, hacemos otras 7 vueltas igual que esta. Y nos vemos en la vuelta número 13. Tenemos 12 vueltas en total. Vuelta número 13. Subimos un punto de cadeneta, tejemos 5 puntos bajos, ahora vamos a hacer una disminución doble. Cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y la mitad del tercer punto. Cogemos el hilo, primero pasamos por los 3 puntos que hemos cogido de la vuelta, y cerramos el punto. Terminamos la vuelta con 5 puntos bajos. Hemos disminuido 2 puntos, entonces en la vuelta número 14 tenemos que tejer 11 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 15 también vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos la vuelta con 4 puntos bajos. Hacemos una disminución doble. Cogemos la mitad del punto siguiente y la mitad del tercer punto. Tenemos 3 puntos más el punto que tenemos de antes, son 4 puntos. Cogemos el hilo, pasamos por los 3 puntos que hemos levantado de la vuelta y cerramos el punto. Terminamos la vuelta con 4 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. Ahora deberíamos tener 9 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 17 vamos a disminuir 2 puntos. Empezamos con 3 puntos bajos. Hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. Giramos la labor. En la vuelta número 18 también vamos a disminuir 2 puntos. Subimos un punto de cadeneta, empezamos la vuelta con 2 puntos bajos. Hacemos la disminución terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. Giramos la labor, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 19 también vamos a disminuir 2 puntos. Tejemos un punto bajo, hacemos una disminución doble. Tenemos que tejer 3 puntos bajos juntos. Terminamos la vuelta con un punto bajo. Giramos la labor. En la vuelta número 20 también vamos a disminuir 2 puntos. Subimos un punto de cadeneta y tejemos 3 puntos juntos.
Ahora vamos a tejer una vuelta en punto deslizado por el centro de la hoja. Es importante, al tejer esta vuelta, es importante que este extremo que hemos dejado largo se quede por el lado izquierdo. Entonces vamos a tejer el primer punto. Los puntos deslizados hacemos cada 2 vueltas. Sacamos un poquito el punto, buscamos el centro de la hoja hacemos el último punto de la cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Este es el lado derecho de la hoja. Vamos a hacer una vuelta más en punto cangrejo y en esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre colocamos solamente en las hojas verdes. Entonces, colocamos un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que el contorno de la hoja. Colocamos el alambre junto con la vuelta. Sacamos el primer punto. Colocamos el alambre. Hacemos un punto de cadeneta. Vamos a hacer un punto en cada punto. Vamos a hacer un punto en cada vuelta de la labor. Entonces, cogemos el hilo y cerramos el punto. Vamos hacia atrás, cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. En cada vuelta tenemos que tejer un punto. Aquí tejemos un punto en el centro de la hoja. Colocamos bien el alambre y pasamos al otro lado.
Y aquí también tejemos un punto en cada vuelta. Si vemos que nos sobra mucho hilo para la siguiente hoja, dejamos un poquito menos. Cortamos el hilo, cerramos el punto, ahora enhebramos una aguja y escondemos estos dos extremos dentro de las vueltas. Estiramos bien la hoja sobre el alambre y ahora este alambre doblamos hacia el lado revés y cortamos. Dejamos solamente un poquito. Hacemos 5 hojas como esta en color verde. Aquí ya tengo el resto de las hojas hechas. Y también hacemos 5 hojas en color rojo. A las hojas en color rojo no hace falta añadir el alambre y tampoco he hecho la vuelta del centro, la vuelta del punto deslizado. Las hojas rojas quedan igual por los dos lados. Ahora vamos a ir pegando las hojas a la copa. Primero vamos a pegar las hojas en color rojo y las vamos a pegar más o menos a la altura de la copa.
Y ahora vamos a pegar las hojas verdes. Las hojas verdes pegamos con el lado derecho hacia el cristal y bien pegaditos al centro. Ahora el pie del cristal voy a tapar con un hilo en color marrón. Así queda el portavelas terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.